Hola, ¿qué tal hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Hoy me encuentro con ustedes para compartirles algo que me ha servido a mí mucho. El video pasado hablábamos de mi testimonio en el Santísimo Sacramento del altar o en el sagrario. ¿Por qué es importante o por qué decíamos que por qué Dios no oye tus oraciones, por qué Dios no te escucha? Ya para todos aquellos que quieran ver el video, es el video pasado titulado así, ¿por qué Dios no escucha mis oraciones? Hoy también les voy a compartir algo relacionado a eso, porque a veces cuando Dios no escucha nuestras oraciones, ¿a quién acudimos? En mi caso está el testimonio con la Santísima Virgen María, que también es importante compartirlo. ¿Por qué? Y quiero dar esta introducción. Últimamente me ha tocado estar con jóvenes, nuestra madre o Dios me ponen a jóvenes porque vienen necesitados de Dios o quieren ayuda, no encuentran así como que un alivio, están pasando por problemas en casa, no encuentran trabajo, a veces, no sé, les fue mal con el novio o la novia y están tristes, ¿no? Están como que en la depresión, no encuentran una salida y a veces, pues digo, cuando digo que me los pone Dios es porque yo no los busco. A veces llegan y entablamos conversación, se da a veces en una parroquia, se da a veces pues conociendo a las familias cuando vamos a los hogares, etcétera. Y me los pone porque cuando yo platico con ellos, no es como que me rechacen a veces en la plática, ¿no? Muchas veces hay jóvenes o hay ocasiones en las que uno busca ayudar y viene el rechazo de la gente. En este caso, te repito, gracias a Dios, pues ellos han escuchado las pláticas, han escuchado las prédicas que les he dado y hoy precisamente quiero compartir esto a ti, es decir, y lo que yo les comparto a veces a los jóvenes es acérquense a Dios en el Santísimo, acérquense a Dios a través de la confesión, porque muchas veces nosotros repetimos, ¿no? Vamos y oramos o estamos en casa y pedimos a Dios desde nuestro hogar, desde nuestra cama, desde nuestro sofá y sentimos que Dios no nos escucha. Pero como les decía el video pasado, ¿por qué? Porque siempre hace falta una conversión y una confesión. Entonces, con esta introducción y a través del testimonio que hoy les voy a dar, es decir, cuando Dios a veces no escucha, está la Santísima Virgen María. ¿Por qué? ¿Ella va a hacer el milagro? No. ¿Ella va, ella va a escucharte? Sí. ¿Ella le va a pasar el mensaje a Jesús? Sí. Recuerda que está la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios y trino a la vez. Recuerda que también bíblicamente en las bodas de Caná, nuestra Madre, la Virgen María, intercede ante los novios cuando se les acaba el vino. ¿Y qué es lo que hace la Virgen María? Ella no hace el milagro. ¿Quién hizo el milagro? Jesús. Ahorita vamos a leer la Biblia también, nada más para que sepas por qué te digo eso, pero por ejemplo, aquí en Juan, vamos a leerla de una vez. Juan capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escuchemos lo que dice la Biblia y entramos al testimonio para que sepas por qué yo, Eddie, me dirijo a la Virgen María. ¿Por qué? Porque la Virgen María ha intercedido por mí en muchas ocasiones y hoy te voy a mostrar primero que es bíblico y segundo, a través del testimonio. Bien, y dice así, el primer milagro en la boda de Caná. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Entonces, me detengo. Fue una boda en Caná de Galilea, fue invitado Jesús, la Virgen María, porque aquí dice su madre, y los discípulos, ¿ok? Y luego dice, sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, fíjense, los novios se quedan sin vino en la boda y dice, la madre de Jesús dijo, entonces la madre de Jesús le dijo a Jesús la Virgen María, escuchen, no tienen vino. Esas fueron las palabras que nuestra madre le dice a Jesús, no tienen vino. Escuchemos. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga.
Fíjense cómo aquí, algo bien interesante, nuestro Señor Jesús, nuestra madre le dice a nuestro Señor Jesús, ya no tienen vino. Y Jesús le contesta, Jesús no le dice, ahorita voy a hacer el milagro. Jesús no le dice, no quiero o no puedo. Escuchen lo que dice Jesús. ¿Qué quieres de mi mujer? Le pregunta, ¿qué quieres de mi mujer? Como diciendo, ¿qué quieres que haga yo? ¿Por qué te diriges a mí? ¿Qué pretendes? ¿Qué quieres? ¿No? Y fíjense cómo contesta la Virgen María. Bueno, Jesús le dice, aún no ha llegado mi hora. Es decir, aquí nuestro Señor Jesús ya sabe, cuando le hace esta pregunta a la Virgen María, ¿qué quieres que haga yo, mujeres? Jesús sabe que la Virgen María, al decirle eso, es porque la Virgen sabía que él podía hacer ese milagro. ¿Por qué? Porque la Virgen María sabía que él era Dios y que él podía hacer que existiera el vino o que trajeran vino. ¿Cómo? No lo sé. Recordemos que bíblicamente estaba la multiplicación de los panes, la multiplicación de los pescados. Jesús pudo ahí multiplicar las botellas que había de vino y listo, ¿no? Por eso es que la Virgen María le dice, ya no tienen vino, como diciéndole, haz algo, tú puedes, porque eres Dios. Y Jesús por eso le contesta, ¿qué quieres que haga yo, mujer? Todavía no llega mi hora. Le está diciendo, es decir, con estas palabras Jesús le está diciendo a la Virgen María, sí puedo hacer que haya vino porque tú me lo estás pidiendo, pero todavía no llega mi hora. Es decir, Jesús le está dando una condición a la Virgen. Puedo hacerlo, pero no es el momento. ¿Por qué? Porque no es la hora. Y escuchen lo que dice, pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Es decir, la Virgen María le dice a los sirvientes, hagan lo que mi hijo Jesús les diga. Y escuchen, había ahí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, fíjense, entonces, ante la súplica de una madre, aunque Jesús le dijo que todavía no era la hora y que Jesús sabía que podía multiplicar el vino o que pudiera existir vino sin que no hubiera, entonces fíjense cómo aquí nuestra madre, en esa confianza hacia Dios, y Dios, ¿cómo es posible que aún no llegando la hora para hacer el primer milagro, ¿sí?, que Jesús tenía que hacer, ¿sí?, a través de la súplica de una madre, a través de la intercesión de una madre, porque eso es, la Virgen, si te das cuenta, y ahorita lo vamos a ver, no hace el milagro. La Virgen nada más está clamando, está yendo a Jesús y le está diciendo, mira, Jesús, hijo, los novios ya no tienen vino, que es lo que nosotros los católicos enseñamos en la doctrina. Ve a la Virgen María, acude a la Virgen María y pídele a ella para que ella le lleve el mensaje a Jesús. Ajá, y escuchen lo que pasó. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde, Saquen ahora, les dijo, y llévenlo al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, cuando ya todos han bebido bastante les dan el de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Fíjense, Jesús bajó después, bueno, aquí ya sigue lo demás, pero hasta aquí me quiero quedar. ¿Por qué? Porque bíblicamente vemos por qué la Iglesia Católica enseña que nosotros debemos acudir a la Santísima Virgen María. Cuando yo voy al Santísimo, o yo voy al Sagrario, o yo estoy en mi casa haciendo mi rosario, o cuando yo estoy en mi casa nada más orando, platicando con Jesús, mentalmente, digámoslo así, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no encontramos la solución, muchas veces nos seguimos sintiendo igual de tristes, igual de deprimidos, nos sentimos que nada nos sale bien, que pareciera que el mundo está en nuestra contra y todo lo que hacemos nos sale mal, que aunque a veces uno quiera, pues
prosperidad o que tenga felicidad no la encuentra. ¿Por qué? Y muchos dicen, oye, pero ¿por qué si yo voy al Santísimo, si yo voy al Sagrario, si voy a misa, o si oro, o mucha gente que a mí no, o los jóvenes que me dicen, pero pues a veces yo no me porto mal o siento que no soy tan malo, no hago cosas tan malas, ¿por qué me va así? Bueno, aquí una de las respuestas para todo eso es lo que dijimos en el video pasado, que tú podrás ir con Jesús y platicarle, sí, en la oración, en el Santísimo, en el Sagrario, personalmente te repito en tus oraciones. Pero si tú no has hecho una confesión de vida, ¿sí? De vida, hablo de vida, ¿por qué? Porque en la confesión, ¿qué diferencia hay entre una confesión de vida y una confesión como normalmente las hacemos? Que una confesión de vida abarca desde los pecados, desde, digamos que cometiste, se puede decir que el primer pecado estando chico, pequeño. Y te voy a poner un ejemplo rápido. Ya tengo yo videos titulados Confesión de vida para que vayas a verlo. Son 7 partes. Perdón. Pero ¿a qué voy? Un ejemplo rápido. Muchas veces de niño tú tienes robos pequeños. A veces robaste un dulce, a veces robaste un yogur, a veces robaste 5 pesos, 10 pesos. Para muchos dirán, eso es insignificante, pero para Dios es robo, ¿sí? Entonces, si tú no has confesado todo eso desde pequeño, ¿qué pasa? Pues obviamente, aunque tú te dirijas a Jesús, a Dios, en tu oración, en el Santísimo, Dios no es que no te escuche, sí te va a escuchar, pero no va a poder responderte. ¿Por qué razón? Porque no eres agradable a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque no te has confesado, sigues pecando y sigues en el pecado y sigues pensando que eres bueno y que ese tipo de cosas no hay que confesarlas porque no fueron graves. Entonces la gente piensa que es buena y que cómo es posible yo siendo bueno, Dios no me escucha. No, Dios escucha, pero repito, no puede responder. ¿Por qué? Porque estás en estado de pecado mortal o generalmente es pecado mortal. ¿Por qué? Porque no te has confesado. Entonces es importante que sepas eso. Es el primer punto. Ahora, segundo punto. Cuando tú sientas que a pesar de ese estado, ¿sí? Lo ideal es que tú ya que estás viendo el video y sabes, tienes un poquito más de preparación probablemente del que no sabe nada, lo importante es vete a confesar. Listo, haz una buena confesión de vida. ¿Sí? Después de ahí vienes y vuelves a platicar con Jesús y vas a ver cómo va a empezar Dios a darte respuesta ahora sí, porque siempre te escucha, pero no siempre da respuesta, ¿vale? Entonces, y digo no siempre porque aunque Él quiera, si tú no estás confesado, si tú no estás en gracia, Él no puede actuar. ¿Por qué Jesús? Y te digo, aquí viene el por qué. ¿Por qué Jesús en las bodas de Cana escuchó a la Virgen María? Es decir, primero le dice, mujer, ¿qué quieres que haga yo? Todavía no llega mi hora. Sin embargo, escuchó la súplica de la Virgen María. ¿Por qué razón? Porque la Virgen María no tenía pecado. Porque la Virgen María, como decimos en la Iglesia Católica, nació sin pecado original. Entonces ella era agradable a los ojos de Dios. Por eso es que Dios cuando ve a una persona, hombre o mujer, niño, niña, abuelito o abuelita, que le está pidiendo algo, Dios lo que va a ver primero es tu alma. Si Dios va a ver tu alma y va a ver que eres agradable a Él, va a escuchar tus súplicas y te va a contestar. Si no eres agradable a sus ojos, no es que no te escuche, te va a escuchar, pero no va a poder, digamos, responder a tu llamado porque estás en pecado, porque lo que Dios quiere, como a María Magdalena le dijo, mujer, vete y no vuelvas a pecar. Es decir, Dios quiere que te confieses y que no lo vuelvas a hacer. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos para que vayas entendiendo el por qué Jesús a veces no escucha tus oraciones. Ahora bien, hoy tocamos el tema de la Santísima Virgen María. ¿Por qué razón? Porque cuando a veces Dios, fíjense, Dios en su amor es tan grande que lo que Él quiere es que nos acerquemos a Él. Él quiere aumentar nuestra fe. Y hoy te voy a contar lo que a mí me pasó, es decir, cómo yo llegué a tener una devoción, porque recordemos, alguna cosa es la adoración y otra la devoción. Adoramos solamente a la Santísima Trinidad, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, los católicos. Pero veneramos
¿sí?, a los santos. En este caso, la Virgen María, que es nuestra madre, es una santa. ¿Por qué? Porque ella hizo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ella fue santa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Por ejemplo, en mi caso, yo me dirigí, ¿cómo yo llegué a aumentar mi fe? Acudiendo a la Virgen María. ¿Por qué razón? Porque había días o había momentos en los que yo le pedía a Jesús, pero sentía que no me escuchaba. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Acudir a la Madre, a la Virgen, como en bodas de Caná. Yo sabía que si yo le pedía a la Virgen iba a interceder por mí como intercedió con los novios. Si tú te das cuenta en la lectura que te leí, ella intercede por los novios. Y fíjate algo, un dato curioso, los novios ni siquiera fueron y le dijeron a la Virgen María, oye, ya no tenemos vino, ¿qué hacemos? Ni siquiera ellos le pidieron el favor a la Virgen María. La Virgen María, como madre, conoce las necesidades de sus hijos. En este caso, ella, sin que los novios le dijeran que se había acabado el vino, se dio cuenta de que se había acabado el vino y por querer ayudarles a esta pareja, ¿sí?, para que la fiesta continuara, digámoslo así, ¿qué pasó? Intercedió. Entonces, imagínense, si los novios que no fueron a pedirle ayuda a la Virgen María en esa bondad, en ese amor de madre, intercedió por ellos, que son sus hijos, ¿cuánto más no lo va a hacer por nosotros si acudimos a la Virgen María? En mi caso, yo acudo a la Virgen María. Cuando siento que Jesús en el sagrario no me escucha, cuando siento que Jesús en el Santísimo no me escucha, cuando siento que Jesús en mis oraciones personales, en mi casa, aquí en el sillón o en mi cama, estoy orando para pedirle algo y no me escucha, yo acudo a la Virgen María. Y eso me ha ayudado muchísimo. Y es lo que hoy les quiero compartir a ustedes y a los demás. Digámoslo así, cuando lo demás falla, la Virgen María no. La Virgen María nunca nos va a fallar. Eso tenlo bien en cuenta. Y si no me crees, haz la prueba. Porque precisamente es eso, ¿no? El testimonio se comparte para que ustedes hagan la prueba. Es decir, no, yo no soy, probablemente tú no eres muy devoto a la Virgen María, haz la prueba y verás, ¿sí? Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Ahora sí, ya que hemos compartido esto, vamos a entrar un poquito a lo que es, se puede decir que el testimonio como tal. ¿Por qué? Porque tú le puedes pedir todo a la Virgen María, lo que tú quieras, sí. Recuerde algo bien importante que se enseña inclusive en Divina Voluntad. Cuando la Virgen María llega el ángel Gabriel y le dice, le da la encomienda de ser la madre de Dios, la Virgen María al final, ¿qué le dice al ángel? Hágase en mí según tu palabra, ¿sí? No según la palabra de Gabriel, del arcángel, sino de Dios, porque sabía que el mensaje que traía el arcángel era palabra de Dios, no era palabra de San Gabriel, era palabra de Dios. Entonces, importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué la Virgen dice, hágase en mí según la palabra de Dios, ¿no? Según lo que me has dicho? ¿Por qué? Porque sé que viene de Dios. Entonces, importante que sepamos diferenciar eso. ¿Por qué razón? Porque nosotros, cuando acudimos, en Divina Voluntad hablábamos de que se tiene que hacer la voluntad de Dios, así como la Virgen María en ese momento aceptó la voluntad de Dios, nosotros también tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Y te decía, podemos pedirle a la Virgen María todo lo que nosotros queramos pedir, sí. La respuesta es sí. Que nos los concedan o no, eso ya solamente Dios sabrá, Dios Padre. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el mensaje que traía San Gabriel a la Virgen María era de Dios Padre Yahvé. Recuerden, era de Dios Padre Yahvé. Cuando nuestro Señor Jesús está en el huerto de los olivos y está orando en el Getsemaní, ¿qué es lo que dice? Señor, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Fíjense la importancia, ¿no? Que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú, Padre. La Virgen María, hágase en mí como me has dicho, es decir, hágase en mí como Dios Padre quiere. Fíjense cómo tanto la Virgen María y nuestro Señor Jesús
dicen las mismas palabras, es decir, eso es divina voluntad. Probablemente yo, Eddie, hoy quiero un ejemplo. Probablemente yo, Eddie, hoy quiero un carro, pero probablemente la voluntad de Dios es no un ejemplo, no un carro, sino una moto. O probablemente la voluntad de Dios no es ni un carro ni una moto, es que yo no tenga nada. Te voy a dar otro ejemplo. Oye, Señor Jesús, hoy quiero un trabajo, pero quiero este trabajo. Probablemente yo voy a pedir, pero probablemente la voluntad de Dios sea que un trabajo, por ejemplo, un oficio y vamos a poner un oficio y una profesión. Señor Jesús, hoy quiero yo un oficio, este oficio de trabajo. Pero probablemente el Señor va a decir, no, yo no te quiero en un oficio, yo te quiero en una profesión. Quiero que trabajes, sí, pero en una profesión, no en el oficio, porque es mejor para ti. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Eso es lo que quiero que entiendas. Nosotros podemos pedir todo, sí, pero al final de cuentas, lo que Dios nos dé va a ser lo mejor. Y eso es lo que a veces nos va a costar entender, pero hoy precisamente el testimonio es para que tú veas que sí, la madre puede interceder, repito. Ahora, la Virgen María, muchos me dirán, oye, ¿cómo haces eso? Bueno, cuando yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tengo alguna inquietud, alguna duda o quiero algo, yo voy a la Virgen María, ¿sí? Cuando voy al Sagrario o al Santísimo, lo ideal es tener esas dos cosas en cuenta. Cuando tú vas a pedir la intercesión de la Virgen María, la Virgen María nada más va a interceder por ti. Y el que va a hacer el milagro va a ser Dios. Si Dios va a querer dártelo, te lo va a dar. Si no te lo va a querer dar, no te lo va a dar. Y no porque sea malo, probablemente Él te lo va a dar en otro momento porque no es el tiempo, o probablemente te va a dar otra cosa porque tú lo que le estás pidiendo no es bueno para ti. Tú lo puedes querer y para ti puede ser bueno, pero Dios ve, recuerda que por eso es Dios. Él sabe que probablemente eso que le estás pidiendo va a ser malo y no te lo va a dar, te va a dar otra cosa. Ajá. Entonces es muy importante que sepamos eso. ¿Por qué? Porque muchos dicen en divina voluntad, oye, que tú no pidas que se haga la voluntad de Dios. No, porque recuerda que la Biblia dice, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. Entonces, si yo no toco, no se me abrirá. Si yo no pido, no se me dará. La única diferencia y lo que quiero que entiendas es que si no se te da, no es porque estés pidiendo, sino porque probablemente estás pidiendo mal. Entonces, por eso decimos, tú puedes hoy pedir una cosa, pero al final de tu oración lo que debes de compartir y decir es, Señor, como dijo nuestro Señor Jesús, pero que no se haga como yo te estoy pidiendo, Señor, sino lo que tú me quieras dar. Ajá, Señor, que no se haga como yo quiera, sino como quieras tú. Yo quise esto y hoy te lo entregué y te lo pido, a través de la Madre. Hoy le pido a la Virgen María que te lleve mis peticiones. Pero si tú no me lo quieres dar, bueno, es tu voluntad, Señor, y ayúdame a aceptarla, porque también a veces nos duele aceptar la voluntad de Dios o no. Y pues bueno, solamente para darte algunos tips desde ahorita, ¿vale? Ahora vamos a comenzar, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que en lo personal yo, Eddie, he acudido a Dios y por qué hoy te quiero contar esta parte? Recuerden que a veces no me gusta a mí tanto compartir mi testimonio porque, pues bueno, en lo personal no me gusta tanto hablar de mí, pero siento que es necesario. ¿Por qué? Porque yo creo que puede ayudarte como en el video pasado, ¿no? Es decir, cómo yo acudo al Señor en el Santísimo y cómo Él me ha escuchado y cómo me ha ayudado. Ahora hoy te voy a compartir de la Virgen María, cómo yo empecé mi camino con la Virgen María. Cuando yo recuerdo que antes de mi conversión les estoy hablando, hermanos, es decir, estuve un tiempo, algo rápido, algún tiempo yo estuve en el catecismo, nunca fui de una familia así como muy católica, así de hueso colorado. Mis papás son católicos, pero éramos de los que nos llevaron al catecismo, hicimos primera comunión, la confirmación y todo. Y después bueno, yo en lo personal me alejé, ¿no? De la iglesia. Iba a misas de vez en cuando, porque eso sí me quedó como inculcado desde el catecismo. Eh,
Yo recuerdo que mis catequistas, y para eso sí le doy gloria a Dios porque mis catequistas, que de hecho fueron jóvenes, yo recuerdo que mis catequistas para la primera comunión y confirmación eran jóvenes, creo que como de mi edad o hasta más jóvenes, me inculcaron a la Virgen María, ¿no? Ellos siempre me hablaban de la Virgen María y me daban este pasaje de las bodas de Caná y eso se me quedó mucho a mí. Y yo aunque me separé, digamos que después de hacer mi comunión y confirmación como la mayoría de las personas, pues decimos somos católicos, pero de así, sí, sí, no practicantes, ¿no? Somos católicos, pero no practicamos. Entonces, yo te repito, a veces iba a la iglesia, a veces no, a veces iba a misa, a veces no, que era de vez en cuando, ¿no? Cuando iba. Si iba una vez cada 2 meses a la misa, era mucho, ¿no? Y así. Pero bueno, el punto es que yo siempre le pedía a la Virgen María. Yo recuerdo que siempre le pedía a la madre, ¿no? Y la madre, créanme, que a pesar de que yo no estaba tan metido como probablemente ahorita estoy, ¿no? Nuevamente en el camino, la Virgen siempre escuchó mis peticiones y mis oraciones. Y yo recuerdo que, y les quiero compartir esta parte, ¿por qué les digo que todo? Porque yo recuerdo cuando estaba pues estudiando en mis tiempos digamos, en la escuela, yo recuerdo que, y les quiero compartir eso, a veces me da un poquito de pena, pero bueno, yo recuerdo que a mí me gustaba una muchacha, ¿no? Una chava. Y yo le pedía, fíjense, yo le pedía a la Virgen María, yo le decía, madre, me gusta mucho esa muchacha, madre, me gusta mucho, yo quiero, ahora sí que yo quiero que sea mi novia. Y digo, ahora sí que eso fue, pues, yo siento que al final de cuentas también había una atracción mutua, ¿no? Entre ella y yo, pero pues nunca fue así como probablemente fue más bien mi inmadurez la que no me permitió, pues digamos, que pasara algo más. Pero la Virgen María, créanme que me escuchó, yo recuerdo, yo siento mucho esa parte, ¿por qué razón? Porque ahorita los jóvenes, hay jóvenes que a mí me comparten, oye, es que yo quiero algo y no se me da. Y en la mayoría, ¿eh? Entonces yo me acuerdo de esto que a mí me pasó y yo les digo, acudan a la Virgen María. ¿Por qué? Porque yo se lo pedí y a mí me lo dio. Cuando yo les digo, les cuento esto es porque yo le decía a la madre, madre, a mí me gusta esta persona. Si se puede y tú quieres, intercede por mí. Y fíjense, yo usaba este pasaje de las bodas de Caná. Intercede por mí como en las bodas de Caná ante nuestro Señor. Y yo probablemente en esa inmadurez o en esa forma de no saber, ¿no? Que Dios si quiere me lo va a dar y si no, no. Yo me abandonaba a la Virgen María. Madre, yo sé que tú eres intercesora y que me lo puedes dar. Ayúdame. Y yo recuerdo que se dieron las cosas, ¿sí? Es decir, se dieron las cosas para poder entablar probablemente un noviazgo con esta chica que nunca se dio. Y repito, eso ya nada más fue por inmadurez mía, porque no diríamos, no le dije la palabra secreta o la palabra clave que es oye, ¿quieres ser mi novia? Me faltó nada más eso, ¿no? Para que ella me dijera que sí, porque las señales pues eran claras, ¿no? Entonces, lo que quiero compartirles, parte de eso es eso. Muchos jóvenes, inclusive me ha tocado que hasta gente, ¿no? También ya, digamos, grande que no ha hecho su vida, a veces me preguntan, oye, Eddie, ¿yo puedo pedir eso? Este, no sé, sienten esa parte de estar solos, ¿no? Y yo les paso lo que es lo que dice la Biblia. Acuérdate que nuestro Señor Jesús, nuestro Padre Yahvé, cuando hizo a Adán, ¿qué dijo? No es bueno que el hombre esté solo, por eso le dio a su pareja. Le digo, entonces, tú lo puedes pedir, sí. Ahora, que Dios te lo dé, eso ya solamente será de Dios, ¿sí? También esto sirve para las vocaciones. ¿Cuál es tu vocación? ¿Estar soltero? ¿Ser misionero? ¿No? ¿Soltero o soltera? ¿Casarte? ¿Sí? ¿Tener a tu pareja? ¿O ser religioso o ser sacerdote? ¿No? Entonces, pídeselo a la Virgen María. Yo lo que les digo es, vayan y acudan a la Virgen María. A mí no me falló, a mí me lo dio. Que yo fui, digamos que a veces nosotros en nuestra inmadurez, tanto espiritual como la de la madurez de la vida, pues obviamente la puedes regar, sí, pero eso ya será tuyo.
pero de que la Virgen intercede para que Dios te lo dé, eso sí es seguro. Entonces, un ejemplo de estos que te estoy compartiendo es eso. Otro ejemplo que a mí me ha pasado y que me lo comparten mucho los jóvenes también, oye, es que no encuentro un trabajo, oye, es que me hace falta o sea, o tengo un trabajo y no soy feliz, tengo un trabajo mal pagado. ¿Qué es lo que yo les aconsejo? Acude a la Virgen María. ¿Por qué razón? Porque a mí también me ha servido. Cuando yo, hermanos, voy al Santísimo, siempre pido la intercesión de la Virgen María. Me ha pasado y sobre todo en una ocasión, cuando yo salí de retiro y tuve mi conversión hace unos 6 años, yo recuerdo que tenía, y les quiero compartir esta parte, yo tenía trabajos mal pagados. Trabajaba, y probablemente gané experiencia, pero no tenía el sueldo que yo quería, ¿no? Y entonces de repente entiendo a los jóvenes que de repente se frustran porque dices, oye, yo estudié y estoy ganando poquito, o estoy estudiando y no veo prosperidad, o estoy trabajando, ¿no? Ya me titulé y no veo prosperidad, es decir, tengo un sueldo que yo creo que si me voy a trabajar o tengo un negocio me va a ir mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en mi caso, no? Cuando yo salgo del retiro y me encomiendo y me abandono a Dios, siempre guiado, agarrado de la Virgen María, siempre yo en mi rosario le decía, Madre, o en mis Aves Marías, Madre, ayúdame, ayúdame ahora a encontrar un trabajo, mira, como Nicodemo, ¿no? Quiero empezar, ser un hombre nuevo, ya lo que pasó, pasó, ya lo confesé, ahora ayúdame, ya no la quiero regar, ya no quiero volver a estar como estaba antes, ¿no? Entonces, cuando yo acudo a la Virgen María y yo le pido, Madre, ayúdame a encontrar un buen trabajo, sobre todo un buen trabajo, un buen sueldo y o igual y no un buen sueldo, pero que pueda, digamos, crecer, ¿no? Una empresa o un despacho con una oportunidad de crecimiento. Entonces, cuando yo le empiezo a pedir eso a la Virgen María, me llega, hermanos. Fíjense, esto es bien importante, por eso les digo que la confesión es lo primordial. Cuando yo me voy al retiro y saco todo lo que estaba oculto en mí, los pecados ocultos que a veces no quieres confesar o que te da pena confesarlos, cuando tú confiesas todo eso, viene una bendición porque estamos malditos. Es lo que yo le explico a los jóvenes y hoy te lo quiero transmitir a ti. Seas joven o no joven, si es para ti el video te va a llegar. Pero a lo que voy es, cuando uno está o le pasan cosas malas es porque estás maldito. Hay de repente amigas que yo tengo que me dicen, oye, pero no me digas así tan feo, ¿cómo dices que estoy maldita? No te lo voy a endulzar, porque la palabra de Dios en el Levítico habla de quiénes están malditos y por qué están malditos. Y en resumen es, todo el que está maldito o maldita es porque ha desobedecido los mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, etcétera. Si tú has violado los 10 mandamientos de Dios en tu vida, sin importar la edad que tengas, estás maldito. Ya, para pronto. Y así vamos a resumir esa parte. Y luego la Biblia también dice, pero, y Jesús, y mismo nuestro Padre Yahvé en el Antiguo Testamento dice, pero bendeciré hasta 1000 generaciones a todos aquellos que obedezcan mis mandamientos. Éxodo capítulo 20, ¿no? Entonces, todo aquel que obedezca los mandamientos de Dios va a estar bendecido. Y ahora, ¿cómo es esto? Nosotros, generalmente, yo en mi caso, Eddie, quedé maldito. ¿Por qué? Porque yo venía bendecido por Dios cuando hice mi comunión, mi primera confirmación, porque me confesé, recibí los sacramentos. Pero después me alejé de Dios y caí en el pecado, pecados mortales, pecados veniales. Y lo acumulé en el costal todos los pecados y nunca me confesaba. Aunque yo iba a misa, porque les decía, yo era de los de ir a misa de vez en cuando, pero ni comulgaba porque yo sabía que no me había confesado, pero no se me, es decir, yo ya había perdido como que esa chispa de la fe de me voy a confesar y comulgo, no, yo nada más iba y escuchaba la homilía, porque por lo menos dentro de las cosas positivas que yo le veo es que me gustaba escuchar la homilía del padre. Iba y yo decía, bueno, voy a misa aunque sea escuchar lo que dice el padre, aunque no comulgue. No sabía que pues lo importante de la misa era la comunión, ¿no? Es el sacrificio de nuestro Señor, lo que importa de la Santa Misa. Todo importa,
pero la comunión es importante, si no, digamos, ¿a qué vas, no? Pero yo les comparto de lo que a mí me pasó. Entonces yo iba de vez en cuando a escuchar nada más la palabra de Dios, la homilía. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando llega este momento repito, yo estaba maldito, de estar bendecido, me maldije yo mismo porque desobedecí las leyes de Dios. Llega un momento en el que la vida me rebasa y ya no sabía como que por dónde, ¿no? Es decir, diríamos, como me dicen los jóvenes que luego se me acercan, oye, es que me va mal en todo, como que no veo la luz, ¿no? Está el túnel oscuro, no veo la luz. Y yo lo entiendo porque yo lo pasé. Entonces, ¿qué fue lo que a mí me ayudó? Que cuando yo sentía que nada me salía bien, yo clamé a Dios, le dije, Señor, si estás, ayúdame, porque ya no puedo. ¿Qué fue lo que pasó? Caí en un retiro y cuando yo caigo en ese retiro y salgo, obviamente en el retiro me confesé, saqué todos los pecados ocultos que ya traía y entonces, y inclusive los vergonzosos, porque repito, hay pecados que son vergonzosos que tú no quieres confesar por pena, pero como dicen los sacerdotes, te dio pena, te da pena confesarlo, pero no te dio pena hacerlo. Entonces, la clave para que Dios escuche tus oraciones y la Virgen María pueda interceder y Dios escuche, es la confesión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Salgo yo del retiro y yo, como te decía, ¿no? Yo le decía a la Virgen María y a Jesús, ya diríamos como Nicodemo, quiero ser un hombre nuevo, ya no la quiero regar, porque así como estuve, ya no quiero volver a esa vida. Entonces, yo le pedía mucho a la Virgen María, ayúdame a no caer y ayúdame a seguir. Ahora, madre, yo necesito pues un empleo, ¿no? Y me gustaría que me dieras un empleo bien pagado, cerquita de mi casa. Fíjense cómo yo se lo pedí en la oración a la Virgen María. Se lo pedí a Jesús, pero le decía yo a la Virgen María, Madre, ven y ayúdame a orar. Llévale mi petición a Jesús, como lo hiciste en bodas de Caná. Y le empezaba a contar a la Virgen María, fíjense lo que a mí me pasó. Le dije, Madre, quiero un trabajo cerquita de mi casa, quiero un trabajo que me guste y que me sienta identificado con mis compañeros de trabajo y con mi jefe. Y también quiero un buen sueldo, porque pues estaba ganando poquito al principio. Generalmente todas las personas que tienen o que estudian algo, pues no vas a llegar y ganar los millones de pesos o los miles de pesos. Vas a empezar siempre ganando experiencia, pero con un sueldo muy, muy bajo. O por lo menos aquí en México así es. Entonces, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Yo le pedía eso, ¿no? Entonces, fíjense lo importante de pedir la intercesión de la Virgen María. Yo recuerdo que no tardó, fue creo que hasta la primera entrevista de trabajo a la que fui, eh, me contratan y la verdad llegué al lugar para mí indicado, el lugar que yo le pedí a la Virgen. Y ahí es lo que yo les digo, a ver, la Virgen intercedió por mí, pero Dios es el que hizo el milagro, ¿sí? Para que no caigamos en este tema de los protestantes de que es que la Virgen no hace milagros. No, es intercesora nada más. Como en las bodas de Caná, el que hizo el milagro fue Jesús. Y algo que me ayudó mucho fue que ya me había confesado. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque entonces Dios ya te ve con ojos más agradables, como veía a la Virgen María, que aunque le dijo, mujer, todavía no llega mi hora, hizo el milagro Jesús, porque se lo estaba pidiendo a alguien en estado de gracia, alguien sin pecado, que en el caso de nosotros es eso, cuando vas a un retiro y te confiesas, pues ya eres un hombre nuevo. Que tú le acumules pecados después, bueno, te confesarás, pero procuras ya no regarla como la regaste antes, ¿no? Entonces eso me pasó a mí y yo empecé a tener prosperidad, hermanos. Me gustó el trabajo al que llegué, mis compañeras de trabajo, porque todas eran mujeres, me llevaba bien con ellas, con mi jefe me llevé súper bien y fueron cosas que yo dije, o sea, es aquí, ¿no? Y pues bueno, solamente para compartirles esa parte, porque repito, muchas personas luego me comparten, oye, es que me va mal por esto, no estoy feliz en mi trabajo, mi jefe me regaña mucho, tengo un sueldo miserable, no me alcanza, etcétera, ¿no? O no hay oportunidad de crecimiento, igual me gusta la empresa o me gusta el lugar donde estoy, pero no hay una oportunidad de crecimiento y no puedo estar yo siempre así, ¿no? Entonces, lo que te quiero compartir con eso es la intercesión de la Virgen María, ayuda muchísimo. A mí me ayudó y hoy te estoy compartiendo esto por lo que me ha llegado.
viene otra cosa, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de, repito, una pareja, eh, hablamos del trabajo y hoy vamos a hablar también de la escuela. Es decir, muchas veces los jóvenes, ¿no? Que también están metidos en esta parte de la escuela, que no saben qué estudiar, que no saben si, o más bien están teniendo problemas en la escuela con los maestros, con las materias que son difíciles, que a veces no pasan una materia y están como que atorados. ¿Qué es lo que a mí me ha funcionado y me funcionó en su momento? Sí, la intercesión de la Virgen María, porque yo le decía a la Virgen, Madre, ayúdame, esta maestra o este maestro son muy pesados, ayúdame a pasar la materia. Ahora, ojo, no es que como tal la Virgen en la boleta te va a poner 8 o 9 o va a aparecer de milagro, ¿no? Pero a lo que voy es, va a ir haciendo, si tú sabes pedir, en este caso yo pedía por los maestros. ¿Qué es lo que pasa con eso? Cuando tú oras por las personas, Dios va ablandando el corazón y ya no son tan estrictos. O por lo menos contigo llega ese milagro de que cuando pasas tú o llegas tú, contigo la maestra o el maestro no es tan severo a la hora de evaluarte. Eso a mí me ha ayudado y también te lo quiero compartir. Entonces, son o las carreras o a la hora de elegir tú una carrera, a la hora de elegir universidad o prepa, pónselo a la Virgen María. Madre, yo quiero estudiar en la UNAM. Madre, yo quiero el Politécnico. Madre, yo quiero, no sé, una universidad de paga, quiero la Ibero, quiero el Tecnológico de Monterrey, no lo sé, la Salle, ¿no? Pídeselo. Obviamente, todo dependerá de tus capacidades económicas ahí, porque tú podrás querer el tecnológico, pero pues necesitas dinero para pagar tus mensualidades, ¿no? Pero si quieres una escuela pública, que obviamente no sean de paga, están buenas, ¿no? Hay buenas también y obviamente el punto es que tú lo pidas y obviamente todo va a depender también de qué, de tu esfuerzo, porque recordemos algo, hay cosas que podemos pedir, sí, pero muchas de las cosas, o más bien todas, implican un esfuerzo de nosotros. Y también hay que saber pedir, porque como yo decía, bueno, a todos necesitamos dinero, un ejemplo, ¿no? Pero fíjense la diferencia en que yo fuera yo fuera a la Virgen María y le dijera, Madre, ayúdame a sacar la lotería, porque quiero salir de pobre, ¿no? Y porque quiero tener dinero, y quiero esto, esto y lo otro. Probablemente ahí la Virgen, aunque tú se lo pidas, no va a interceder por ti, o más bien puede interceder, pero Dios no lo va a querer para ti. ¿Por qué razón? Porque va a decir, Jesús conoce nuestros corazones. Si yo le doy a este Eddie el billete de lotería que me está pidiendo, se va a perder y se va a alejar del camino de Dios, entonces no se lo voy a dar, aunque tú me lo pidas, madre. Un ejemplo. Pero si yo voy, Eddie, y le digo, Señor Jesús, yo necesito dinero, necesito solventar mis gastos y te pido un empleo. Ajá, ayúdame a encontrar un buen empleo, lo mejor pagado posible de acuerdo a mis aptitudes y a lo que yo sé o lo que puedo ofrecer y listo, ¿no? Entonces ahí fíjate cómo cambia, es decir, buscamos la necesidad del dinero, sí, pero fíjate la diferencia entre pedir ganarse la lotería y pedir un empleo bien remunerado, acorde a tus capacidades intelectuales o físicas, según sea profesión o oficio u oficio, y ya sobre eso Dios te lo podrá dar ahí. ¿Por qué? Porque estás pidiendo bien y no es algo como tal malo. ¿Por qué? Porque Dios, acuérdense que dice San Pablo, el que no trabaja, que no coma. Entonces son cosas que uno tiene que ir aprendiendo hasta para saber pedir, porque muchos dicen, es que yo le pido a la Virgen y no me lo da, o yo fui también con Jesús y le pedí y no me da, por eso ya no creo en Cristo, ya me volví ateo. Pero es que a ver, ¿cómo pediste? ¿O qué pediste? ¿Sí? No Dios lo va a dar todo, porque repito, tú puedes pedir todo, pero si Dios no lo da es porque o no es el tiempo, escúchame bien, porque probablemente tú estás pidiendo algo, pero no es el momento. O, o Dios no te lo va a dar porque te puedes perder. Tu alma se puede ir al infierno. Si te lo da, como hablábamos de la lotería, ¿qué tal si te da la lotería y te empiezas a emborrachar, empiezas a drogarte, empiezas a contratar personas para el sexo, etcétera, ¿no? Es decir, empiezas a caer en pecados capitales y en lugar de que eso que tú pediste te hiciera bien y te llevara a la santidad, te va a llevar
a la condenación eterna que es el infierno. Entonces hay que también tener en cuenta todo eso. Otra cosa que, por ejemplo, y te quiero compartir hoy, porque muchos dicen, oye, pero ¿qué más hago? ¿Qué le puedo pedir yo a la Virgen María o cómo se lo pido? Repito, tú vas a, por ejemplo, ¿qué es lo que hago? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, ¿no? Me persino y empiezo lo que les decía el video pasado, empiezas a orar. Señor Jesús, Padre Yahvé, Señor Jesús, Espíritu Santo, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según en el momento en el que hagas tu oración. Hoy me comunico con ustedes, estoy delante de ustedes en su presencia para poder, y también invoco a la Santísima Virgen María. ¿Para qué? Para que la Virgen María, a través de esta oración que hoy ofrezco, sea llevada a ustedes, que la Virgen María sea mi intercesora, mi abogada, para que abogue ante mí ante lo que les voy a pedir como en bodas de Caná. Y ahí ya nada más tú empiezas a pedir. ¿Qué quieres pedir? ¿Un empleo? ¿Quieres pedir que te vaya bien en la escuela? ¿Quieres pedir que se te solucionen algún problema familiar, algún enfermo, problemas con papá, problemas con mamá, problemas con los hijos? Todo eso va a ayudar, pero tú tienes que pedirlo. Señor, inclusive una pareja, como decimos, oye, Señor, yo probablemente, no sé, me siento sola, me siento solo, me gustaría una pareja de esta forma. También es bueno que tú le compartas al Señor, porque a veces eso no se dice por pena, pero también es bueno que tú le digas, Señor, mira, me ha tocado mucho patán o me ha tocado mucha mujer, no sé, fácil y quiero algo serio, ayúdame a encontrar a alguien con buenos valores morales, con buenas virtudes, acercado a la iglesia, no sé, menciónale, porque probablemente tú tengas un tipo de característica, ¿no? Que busques en un hombre, pónselas a nuestra madre y ellos sabrán también si te lo dan o no te lo dan. Acuérdate que la palabra, digamos, para mí clave es, yo ya te dije todo esto, madre, pero que no se haga como yo quiero, sino como quiera Dios. Si Dios me lo va a dar, qué bueno, y si no, ayúdame a aceptar que no es para mí esto, que estoy pidiendo. Entonces eso también es muy importante. Y bueno, dentro de estas, se puede decir que dentro de este tipo de testimonios, también quiero compartir ahorita algo importante que me ha pasado y que es importante sobre todo para los que también van teniendo como a veces inquietudes, ¿no? De saber si pido o no pido. Porque repito, muchos dicen, oye, pero ¿por qué pides? Deja que se haga la voluntad de Dios en ti. Sí, pero muchas veces no estamos preparados para eso. O a veces sí necesitamos pedir para saber si es para nosotros o no. Como te dije, tú pide y si se da, gloria a Dios. Si no se da, acepta la voluntad de Dios en ese caso. Ajá. Cosas que nos han pasado, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que les quiero compartir esa parte. Cuando nosotros a veces vamos, una vez a mí me pasó esto, hermanos, que yo que necesitaba señales porque hubo un retiro al que yo una vez quería ir, pero digamos no tenía como tal el dinero, ya lo había ocupado para pagar unos tenis. Y fíjense lo que pasó, fíjense también cómo es la intercesión poderosa de la Virgen María en nuestras vidas. Y si te lo comparto es porque probablemente te sirva. Eh, Cuando viene esta parte del retiro, yo dije, bueno, quería ir, pero no tengo el dinero para ir. Me salía el boleto en 4,000 pesos, 4,000 o 5,000 pesos, todo, el retiro más los pasajes, porque no era cerca el retiro. Y esos 4,000 pesos yo ya los había invertido en unos tenis que iban a llegar en unos días. Digamos, el retiro era para finales de, un ejemplo, ¿no? No recuerdo el mes, fue de marzo, y mi pedido iba a llegar una semana antes del retiro. Cuando llega esta persona a la que le encargué, me dice, oye, ¿sabes qué? Fíjense, algo que me pasó curioso. Me decía, hubo gente que me decía, oye, Eddie, ¿vas a venir al retiro? Y yo le decía, no, no voy a ir porque ya no, o sea, no les dije que no tenía dinero, pero yo les dije, no, no, no puedo, me complicaron las cosas, no puedo ir. La realidad era que yo no tenía el dinero para ir al retiro. Entonces, me decían, hubo como 3 o 4 personas que me dijeron, oye, te veo allá en el retiro. Y ese tipo de cosas a mí en lo personal yo decía, híjole, ¿y si es la voluntad de Dios que yo vaya? Entonces,
lo tenía tanto aquí en la cabeza que no, estaba como intranquilo. Entonces yo me voy al Santísimo y le pido la intercesión a la Virgen María y le digo, Madre, mira, la única manera, bueno, yo le decía, Madre, estoy intranquilo, ¿no quieres tú que vaya al retiro? ¿Quiere Dios que vaya al retiro? ¿Por qué razón? No sé, problema, porque generalmente luego hago entrevistas o presto mi canal para el servicio de Dios, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué quieres? ¿Que yo vaya? ¿Qué, o qué va a pasar? Siento que quieres que yo vaya, no sé a qué voy a ir, pero algo en mi corazón me dice que tengo que ir. Ahora el detalle es que no quiera, no tengo dinero y tú lo sabes, ¿no? Yo platicaba eso con la Virgen María con el Señor en el Santísimo. Y recuerdo que mi pedido iba a llegar, repito, una semana, eran ya 3 días. Entonces yo le dije, fíjense cómo también estas partes que para mí son milagrosas, como en las bodas de Caná, ¿no? El vino. Yo le dije ese día a la Virgen María, Madre, solamente si tú quieres que yo vaya al retiro, si es voluntad de Dios que yo vaya al retiro, tú me vas a ayudar. ¿Cómo me vas a ayudar? O me pones a una persona que casi así, ¿no? Como el milagro de que, oye, Eddie, ¿quieres ir al retiro? Yo te pago, vámonos. Que yo dije, eso se puede dar, te lo pongo, madre, pero si no, la única manera en la que yo pueda ir es que el pedido que de mis tenis que yo quise no me va a llegar o me va a llegar mal y me van a devolver el dinero, porque era una compra por Amazon o Mercado Libre, no recuerdo. Bueno, el punto es que yo le puse eso a la madre, ¿no? Le dije, si tú quieres que yo vaya, me vas a tener que regresar ese dinero y aunque los tenis los compre en otra ocasión. Pues resulta, hermanos, que cuando llega mi pedido, porque sí llegó, me dice la persona a la que le encargué, me dice, oye, ¿qué crees que salieron mal los tenis? Me dice, ¿los pediste usados? Le digo, no, ¿cómo crees? Le digo, los pedí nuevos. Me dice, oye, es que están como que usados. Le digo, no, le digo, si están mal, los puedes regresar. Le digo, porque tampoco yo quiero así. Y no pagué 1 peso o 2 pesos por esos tenis. Le digo, no me los pueden dar usados. Y me dice, no, es que están mal. Me dice, mira, si tú quieres, velos, pero están mal, dice, o de una vez le digo a mi jefe que te los regrese y te regreso el dinero. Entonces ahí, hermanos, es lo que les decía, ahí es donde yo entendí que la voluntad de Dios era que yo fuera porque ya se lo había pedido a la Virgen María. Y cómo, fíjense, cómo es Dios grande, ¿no? En esa parte, porque yo le dije, no, sí, yo ya no lo dudé. Cuando ella me dijo, puedo regresarlos y devolverte el dinero, yo no le dije, le dije, hazlo. Me regresó el dinero a los 2 días y fue que pude ir al retiro. Ahora sí que cuando fui al retiro entendí por qué Dios quería que yo fuera. Entonces son cositas que yo les quiero compartir porque esas cosas se me han dado. Otro testimonio de las cosas que la Virgen me ha regalado o ha intercedido por mí. Fíjense, una vez un sacerdote, era un sacerdote que yo ya digamos quería invitarlo a la divina voluntad desde hace un tiempo. Y ese día había días en los que yo le ponía a la madre, madre, mira, tengo este sacerdote, les voy a compartir algo, hermanos. Hay ocasiones que, pues digo, no sé qué tanto me conozcan sacerdotes y qué no, pero me ha tocado que voy a comunidades y la gente, pues a veces me ubica por el canal. Entonces, ese día yo llego a la comunidad, entro a misa y yo sabía que la gente de ahí ubica mi canal. No sé quiénes ni cuántos, pero sabía que había gente cercana al sacerdote que ubicaba mi canal. Pues bueno, yo dentro de la misa, repito, fueron varias misas, pero hubo una misa en especial donde yo le decía a nuestra madre, madre, dame la oportunidad de algún día hablar con este sacerdote para invitarlo al retiro. Y les voy a contar lo que pasó. Hubo un domingo que yo llegué a esa comunidad, voy a misa allá y y, y cuando estamos en el momento de la Eucaristía, fíjense lo que pasó. Yo ya le había puesto a nuestra madre mucho tiempo a ese sacerdote. Y llegó ese día, voy a comulgar y el sacerdote, cuando me da la comunión, me da la parte de la Eucaristía que consagran, ¿sí? La grande, digámoslo así, la que parte el sacerdote. Y cuando yo me acerco a él, él me ve
y yo en ese momento sentí algo, no sé cómo explicárselos, pero sentí que era como que él me ubicaba ya del canal, así como que me sonrió, ¿no? Yo igual le sonreí, como de una aprobación, ¿no? Me da la Eucaristía, me da esta parte y cuando me la ofrece, dije, no me dio de las otras, de las pequeñas. Entonces en ese momento en mí le digo al Señor Jesús en la Eucaristía, Señor, te ofrezco esta Eucaristía por el sacerdote. Dame la oportunidad de algún día, fíjense lo que yo les dije cuando estaba arrodillado en comunión con Dios, dame la oportunidad de algún día hablar con ese sacerdote. Ya se lo pedí a nuestra madre, pero ahora, hoy que el sacerdote me dio esta parte de la Eucaristía, hoy la ofrezco por ese sacerdote. Y les voy a decir cómo actúa Dios y nuestra madre. Termina la misa y yo ya me voy, me regreso a casa, ¿no? Y cuando ya voy regreso a casa, no tardó el sacerdote, venía con otra persona y me alcanza en el carro y me silba, porque yo venía pues por la banqueta. Y me dice el sacerdote, joven, ¿cómo está? Y baja el vidrio, se para y en ese momento yo de repente dije, no sé qué hacer, ¿no? Pero, padre, ¿cómo está? Rápido, ¿no? La intención es saludarlo como él, ¿no? Buenas tardes, padre. Y me dice, ¿de dónde es usted, joven? Y ya, en ese momento yo entendí que era el momento de hablar con él. Y empezamos a dialogar, padre, mire, yo soy de aquí, de esta comunidad, a veces vengo, a veces no, estoy en otros lados sirviendo, etcétera, ¿no? Y empezó el diálogo, padre, ¿no le gustaría ir usted a este retiro de divina voluntad? Mire, es un retiro aprobado por la iglesia, los sacerdotes han ido, usted puede llamar, para darle la confianza, ¿no? Puede llamar a la arquidiócesis, todo está en orden, pues mire, y me dijo él, ¿de qué trata? ¿O de qué es? Ah, mira, es esto y esto. Y pues bueno, el sacerdote quedó como que contento y hasta cierto punto sentí que lo quería porque probablemente había visto el contenido de mi canal en algún momento y le llamó la atención. Y a lo que voy es, fíjense cómo la Virgen María también cuando tú le pones las cosas, aunque no sean en el momento, tardó, porque yo a este sacerdote traía como 2 meses o 3 orando por él. Entonces fíjense cómo la Virgen, pues lo que les digo, son en los tiempos de Dios. Como si tú te agarras de la Virgen María, va a llegar un momento en que la Virgen va a preparar el corazón de la persona, en este caso fue el sacerdote, para que me pudiera escuchar y abriera su corazón. Ajá, entonces son cositas que, repito, me han pasado. Otro testimonio que les voy a contar igual de la Virgen María. Hubo una vez con un sacerdote que nos invitaban, una familia nos invitaba, no recuerdo en qué estado de la República Mexicana, pero era en el norte. Y le llaman al padre, el sacerdote se comunican con el sacerdote, padre, mire, es que mi hijo está poseído y tiene como visiones, tiene revelaciones y no sabemos si es de Dios o es del demonio, pero me gustaría que viniera porque vino, fíjense, no voy a mencionar el nombre de los sacerdotes, nada más sí, por tenerlos, por custodiarlos o cuidar su integridad. Este sacerdote exorcista que fue por primera vez con esta familia, porque se lo contaron al padre, es que mire, padre, vino este sacerdote que es famoso aquí en México, es exorcista de acá del norte, y vino y no logró liberar a la persona, a mi hijo. Y ahora que yo lo vi a usted acá con el joven Eddie en el canal y todo, queremos que vaya. Bueno, resulta, hermanos, y se los quiero compartir, ¿por qué? Porque la Virgen María también nos cuida. La Virgen María en su intercesión, cuando tú pides y estás con ella, la Virgen María va a darte señales de cuándo sí y cuándo no. Y es lo que te quiero compartir. Cuando el padre a mí me comenta, oye, Eddie, mira, es que mira, fue este sacerdote exorcista, no pudo liberarlo, ¿qué crees? ¿Cómo ves? ¿Vamos o no vamos? Y yo le dije, padre, pues déjeme ver, ¿no? Yo conozco a ese sacerdote que le mencionaron, no lo conozco directamente, pero he escuchado hablar de él, de una amistad que tengo. Déjeme hablarle esta amistad y déjeme ver por qué, porque a mí se me hace raro cómo fue un exorcista y no lo liberó y por qué lo llaman a usted. Si ya fue un exorcista es porque para mí algo vio mal. Pero dije, bueno, vamos a ver. Pues resulta que le marco yo a esta persona y esta persona me dice, porque yo lo puse en la oración,
Antes de marcarle a esta persona, yo me fui al Santísimo y le dije a la Virgen María, Madre, si es tu voluntad que de Dios que vayamos, ábrenos los caminos. Si no, ciérralos. Fíjense, también es importante saber, por eso les digo, saber cómo pedirle a la Virgen María. Madre, si es de tu Hijo que vayamos, ponos todo, y si no, cierra las puertas. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos, es decir, confiamos en la buena voluntad de la mayoría de ustedes, pero no sabemos qué gente es la que nos llama o qué gente es la que nos contacta, más porque pues somos gente pública y no sabemos quién está detrás de las llamadas, de los correos, etcétera. Bueno, pues resulta que cuando yo le marco a esta amistad, después de mi oración, yo lo estuve rezando por una semana, si no mal recuerdo, o 3 días, y le marco a esta persona, oiga, ¿qué cree que mire, usted conoce a este padre exorcista? No, sí, sí lo conozco. Oiga, mire, tuvimos una persona que nos llamó, nos dijo que si podía ir el padre para hacer una liberación, un exorcismo, porque su hijo estaba mal, y quiero que me diga usted qué consejo me puede dar. Usted conoce a este padre, le podría preguntar por qué razón el padre ya no volvió para llevar el proceso de este joven que estaba aparentemente poseso. Y cuando yo le conté a esta persona, me dijo, hijo, no vayas. Estas personas son brujos y tuvieron secuestrado a este padre. Fíjense. Y tuvo que ir el obispo de la diócesis para traerlo de vuelta. Entonces, fíjense cómo también en la intercesión de la Virgen María nos pone a las personas para decirnos, ojo, cuidado, allá no es, ¿no? Es decir, fíjense cómo la Virgen nos libra de las garras de Satanás, de todas las personas que quieren hacerte daño, ¿no? Porque al final Satanás se agarra hasta de las personas para hacer daño. Entonces, hoy les quiero contar esto porque fíjense, hablábamos de cómo la Virgen nos ayuda, o sea, hasta para puede sonar raro, ¿no? O puede sonar así como que de repente incrédulo, pero para una pareja, ¿no? Nos ayuda para el trabajo, un buen empleo, nos ayuda para tener también, ¿qué más? Elegir en la escuela, ¿no? ¿Qué carrera sí, qué carrera no? O tratar de, al final de cuentas, pues se puede decir que tú le pidas y que lo tuyo es echarle ganas, ¿no? Ya la madre y te irá acomodando. Ahorita estamos hablando también de las cosas que tú puedes decir voy o no voy, ¿no? Me conviene ir, no me conviene ir, cuidado, ¿por qué? Porque puede ser una trampa de Satanás. Entonces, fíjate cómo todas estas cosas que hoy te estoy contando, pues ¿sirven para qué? Para pedir la intercesión de la Virgen María. Entonces, hoy digo, me quiero quedar nada más con esto. Digo, la mayoría de las cosas yo se las pongo a la Virgen, de hecho todo. Cada que yo voy al Santísimo, y lo que en el video pasado no te dije es esta parte de la Virgen María, ¿por qué? Porque la quería tocar aparte, ¿sí? Siempre que tú vayas y que necesites algo, pídeselo a la Virgen María, así de sencillo, no hay otra cosa. Tú pide la intercesión de la Virgen María. La Virgen María acudirá a Jesús como en las bodas de Caná. Si es para ti, te lo dará. Si no es para ti, no se te dará. ¿Sí? ¿De qué dependerá mucho también? De tu estado de gracia. ¿Sí? Un estado de gracia bien, confesado, confesión de vida. Y ahora otra cosa también, tiempos de Dios. Si es tu tiempo, Dios te lo dará. Si no es tu tiempo, no te lo dará. Si te conviene lo que le pides, te lo dará. Si no te conviene, Dios en ese amor también no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque sabe que te puedes perder. ¿Sí? Entonces hay que tener todo esto en cuenta. ¿Para qué? Para que empiece nuestra fe a crecer. Yo le comparto y con esto quiero terminar. A los jóvenes, sobre todo, ¿no? Este mensaje a los jóvenes que de repente se sienten tristes en todo, ¿no? Porque pareciera que no les sale nada o que hay problemas hasta en la familia. Acudan a Dios, acudan a la Virgen María. Si tú acudes a nuestro Señor Jesús y acudes a la Santísima Virgen María, de la mano de ellos dos, así te lo digo, nada te va a faltar. Hoy te lo puedo compartir yo y a mí me hubiera gustado que esto a mí me lo compartieran desde que probablemente estaba en el catecismo, porque sí me lo decían, pero no de esta forma, ¿no? Que probablemente yo lo estoy viviendo y lo estoy experimentando y no me lo quiero quedar.
¿sí? Te lo quiero compartir. Probablemente ya estaremos tocando el tema, porque sí es importante tocar el tema de las parejas, cómo pedirlas y qué pedir, porque muchas veces tú te puedes pedir una pareja, pero te puedes encontrar un patán y probablemente te puedes engañar y decir, pero yo lo quiero, pero es patán, pero yo lo quiero. Bueno, entonces esa es tu voluntad y Dios va a respetar. Si después te va mal, ese ya diríamos, eso ya es problema tuyo. ¿Por qué? Porque Dios respeta lo que tú quieres también. Pero ese tema lo vamos a dejar para otros videos, ¿sí? Entonces, ahorita nada más te quise compartir que la intercesión de la Virgen tiene poder, sí. Y repito, es intercesión. El milagro lo va a hacer Dios. La intercesión, la Virgen María. Te va a ayudar porque tú le estás pidiendo, porque muchos los hermanos separados dicen, vete directo a Dios, ¿para qué vas con la Virgen María? Porque es bíblico, ¿sí? Y como es bíblico, si ellos creen en la Biblia y nosotros creemos en la Biblia, hay que ocupar lo que la Biblia dice para que nos vaya mejor. Entonces, importante que sepan eso. Vamos a todo lo que tú quieras, todo, lo que tú necesites cuando te sientas triste, acude a la Virgen María. Madre, me siento triste, ayúdame. Cuando te sientas decepcionado, madre, estoy decepcionado y cuéntale. ¿Por qué? Porque una madre, si una madre terrenal te escucha y quiere lo mejor para ti, cuánto más nuestra mamá espiritual que es la Virgen María, como te lo puse en ejemplo en la Biblia. Imagínate si ella intercedió por los novios cuando los novios ni siquiera se acercaron a ella, si tú te acercas, te va a hacer caso. ¿Cuánto más? Porque te va a hacer caso, porque tú estás acudiendo a ella. Entonces, ¿qué actividad, por ejemplo, es la que yo hago con las personas que de repente se me acercan? Y hoy te lo quiero compartir también. Me voy a la Basílica de Guadalupe. Aquí yo estoy en México, ¿verdad? Si tú eres de otro país y tienes alguna advocación, o inclusive aunque no tengas una advocación, acude a la Virgen María en tus oraciones o vete a tu iglesia y cuando estés en el sagrario pide la intercesión de la Virgen María. Aquí en México, porque pues nosotros tenemos a la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué es lo que yo hago, Eddie? Cuando me siento así triste, cuando me siento afligido, cuando me siento preocupado, cuando tengo algún proyecto que yo digo, y te quiero compartir esa otra parte más. Fíjate que la otra vez también estaba necesitaba una respuesta de la Virgen María. ¿Por qué? Porque le decía, ¿no? Dentro de este camino digamos, de la misión, de los videos, de este apostolado que pues siento que Dios me está dando, yo luego le decía a la Virgen María, oye madre, siento que no sé si estoy haciendo bien las cosas, ya todo se paró, ¿qué haré, no? ¿Sigo o por qué camino sigo, no? Entonces tenía inquietudes. Me voy a la Basílica de Guadalupe, sí, porque cuando de plano hay cosas que me urgen o que de plano a veces no me urgen, pero no encuentro respuesta, me voy a la Basílica. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí está la Virgen María, está la presencia más fuerte. Está en mi casa porque está en o sea, digo, estoy llorando aquí en mi casa, sé que la Virgen me escucha, sí. Estoy en la parroquia más cercana de mi casa o estoy en cualquier parroquia, sé que la Virgen y Dios van a estar ahí escuchándome. Pero yo lo que hago, por ejemplo, aquí que estoy en México y los que me vean de la Ciudad de México, me voy a la Basílica de Guadalupe. Y cuando me voy a la Basílica de Guadalupe, si me siento triste, me siento deprimido, me siento afligido, inclusive cuando estoy contento también para ir a darles gracias, también voy. ¿Y qué es lo que pasa o qué es lo que yo hago? Pues voy y le pido a la Virgen allí, Madre, tú estás aquí presente, ayúdame. La otra vez que yo me fui así, y con este testimonio termino, yo le decía, madre, no sé si voy a seguir, si digamos la misión terminó, si seguirá o nos aperturarás tú algo para seguir el camino o ya desde mi trinchera, ¿no? Es decir, desde mi casa haciendo videos nada más. Y fíjense, fue mi oración, estuve rezando mi rosario ahí en la basílica, termino, me regreso a casa y en la madrugada, ya era de noche, ¿no? Y en la madrugada reviso mi celular y veo un mensaje de una persona que se fue a Medjugorje y que desde hace tiempo me dijo, y no, Medjugorje no fue, no me acuerdo dónde fue, pero fue un santuario, mariano, y que me decía, que ella me dijo que me iba a poner a los pies de la Virgen María, fíjense, importante eso que les diga, que me iba a poner a los pies de la Virgen María y que había abogado por mí,
que ella estaba orando mucho por mí. Y me dice, yo creo que algún día tú vas a venir por acá. Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? Yo le comparto el video, lo que me mandó esta persona a un padre, y el padre me dice, Eddie, vamos a ir para allá. Yo, ¿por qué? Porque ahora sí que se puede decir que hay misiones, ¿no? Hay misiones, hay cosas a donde se tienen que ir, y me dice, vamos a ir para allá. Entonces, a lo que quiero que entiendas es, la Virgen escucha, sí. Fíjense cómo en ese momento yo, que estaba como que preocupado, o no preocupado, sino como, se puede decir que hasta cierto punto triste, porque ya no sabía si íbamos a salir o ya no, cómo la madre nos va también poniendo luces, ¿sí? Cómo es que esta persona nos dice, y te voy a decir algo, esta persona nos invitaba a Europa, donde ella vive, y no lo voy a decir por prudencia y por ella, pero ella nos decía, Eddie, cuando vengan para acá están las puertas abiertas de mi casa. Eso nos pasó, hermanos, cuando, en mi caso, ¿no? Cuando con el sacerdote fuimos a Colombia. Eso nos pasó. Entonces, son cositas que hoy te puedo compartir y que te quiero compartir. ¿Por qué? Porque quiero que tú las hagas. No quiero que pierdas la fe, la esperanza. Repito, mucho joven, muchas personas, inclusive adultas, me han llegado y me han dicho, oye, es que ya estoy rebasado, ya no puedo con mis problemas. Recientemente una persona, una ama de casa, viene y me dijo, oye, Di, me peleé con mi pareja, me peleé con mis hijos, ya pareciera que todo se me está volteando, no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué fue el consejo que yo le di? El que ahorita te estoy dando. Vámonos al Santísimo, y hoy le va a entregar a su familia. Un consejo que también te doy es eso, entrégale a tu familia a Dios. Cuando tú sientas que tanto tu esposo o tu esposa o tus hijos o tú como hijo, como a tus papás, si ves que no te hacen caso, entrégalos a Dios, que fue lo que yo hice, mis hermanos. Había momentos en los que yo hablaba con mi familia y mi familia no quería entender. Y a veces uno, pues lo que quiere es que la familia esté, ¿no? A ver, mira, no te vayas por allá, eso te va a hacer daño. Oye, mira, vámonos a misa. Oye, mira, que no hagas esto, es por aquí. Y a veces la familia no nos hace caso. A mí me pasó, fíjense, yo en lugar de que a veces hasta con mis papás me pasaba de que, oye, papás, es que no es así. Y yo quería tener el control de mi familia, ¿no? Porque se puede decir que trataba de guiarlos, ¿no? De decir, mira, esto no, esto sí, esto no. Y a veces pues tienes esos problemas de que pareciera que el loco eres tú, ¿no? O el fanático. Y no te quieren hacer caso. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Los entregué. Llegó un momento en que dije, ya estuvo, ya no puedo más. Fui al Santísimo y le dije a la Virgen María Madre, hoy ayúdame, hoy entrego a mi familia a Jesús. Ya no puedo. He querido ayudarles, pero no quieren. Entonces, hoy me voy a enfocar en mí, y cuando ellos quieran acudir a ustedes y ellos me pidan ayuda, ahí voy a estar para ellos. Pero hoy te los entrego, se los entrego a Jesús. Que Jesús trabaje en ellos, porque yo ya no puedo. Yo voy a orar por ellos, pero ya no les voy a decir más, porque pareciera que les digo y se entercan más o no quieren hacerme caso. Entonces, en los tiempos de Dios, que Dios los convierta. A mí me toca orar por todos los días por ellos. Y así lo hice, y empezó a haber frutos, hermanos. ¿Por qué? Porque uno a veces, digo, si Dios nos da libertad a todos, ¿por qué tú quieres obligar a tu hijo a que vaya a la iglesia, o a tu hija? ¿Por qué quieres tú obligar a tu esposo o a tu esposa a que vayan a misa? ¿Por qué los quieres obligar si Dios no nos obliga? Dios nos respeta a todos y nos da libertad. Entonces, si Dios nos da libertad, ¿quiénes somos nosotros para agarrar y forzarlos? Eso yo lo aprendí a través de los tiempos, y se puede decir que hasta de los golpes, como en México decimos, de los chingadazos. Pues entonces me quedó claro que yo tengo que entregárselos a Jesús. ¿Qué pasó con esta señora? Yo le decía, a ver, mire, venga, le voy a enseñar lo que a mí Jesús me ha enseñado a través de los golpes de la vida, de este camino espiritual, ¿no? Vámonos al Santísimo, y usted le va a entregar a su esposo y a sus hijos. Y le va a decir, Jesús, hoy te entrego a mis hijos. Madre, ayúdame, hoy te entrego a mis hijos para que tú se los lleves a Jesús, y que nuestro Señor Jesús en su momento los convierta. ¿Cómo los va a convertir? No lo sabemos. ¿A través de castigos?
A través de su misericordia, no lo sé. Solamente hoy te los entrego. Y así lo hicimos. Fíjate que esta mamá, ¿sí? Esta ama de casa, esta señora, yo le dije, mire, entrega a su esposo, entrega a sus hijos y que Dios actúe en ellos. Usted esto que está haciendo lo va a hacer todos los días. A ver, Señor Jesús, hoy te entrego a mi esposo. Mira, mi esposo, un ejemplo, mi esposo es borracho, mi esposo es drogadicto, mi esposo es ratero, mi esposo es mujeriego, hoy te lo entrego, yo ya no puedo con eso. Tú hazte cargo de él y hoy a partir de hoy voy a orar por él para que seas tú el que lo convierta en su tiempo. Te entrego a mi hija, que es una borracha, que es una alcohólica, que no me hace caso, que se va de pachanga todos los fines de semana y llega tarde, y que es un irresponsable porque tiene hijos y me los encarga a mí, etcétera. Es decir, tú vas a ir a Jesús a entregarle todo eso y le vas a contar, porque esa es la oración. Señor Jesús, yo ya no puedo, ya, me rebasó. Hoy te los entrego para que tú en tus tiempos los conviertas. Y eso vas a hacer con cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tu papá, de tu mamá o en el caso de tus hijos o de tus hijas. Eso vas a hacer, ¿sí? Para que Dios en su tiempo los convierta. A ti te va a tocar pedir la intercesión de la Virgen María, como ahorita lo dijimos, rezar tu rosario, porque además de pedir la intercesión, el rosario es principal. Después de que termines de orar, yo hago mi rosario. Ya que le conté al Señor todo lo que le tenía que contar, o a la Virgen María todo lo que le tenía que pedir para que me ayude a interceder, entonces empiezo a rezar mi rosario, aunque sea uno en el día, aunque sea uno. Y ya después de eso, ahora sí, dedícate a los demás, a tus actividades, pero ya estás rezando el rosario, estás orando y estás pidiendo la intercesión de la Virgen María. Y vas a ver que eso es efectivo. A mí me ayudó con mi familia, me ha ayudado con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, ¿sí? Aunque tuve a 2 que se murieron, aún en la muerte, la Virgen María intercedió para que ellos recibieran una buena muerte de mis hermanos. Me ha ayudado con lo que ahorita te conté, con todos estos testimonios pequeños, pero que para mí han sido muy gratificantes porque me han ayudado mucho. He tenido estabilidad emocional, paz, es decir, hay veces que también, y lo quiero compartir por último, no se me han dado las cosas, pero aunque no se me han dado las cosas, me siento en paz, me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque ya acepté que cuando no se me da, es decir, yo pido, pero cuando no se me da es porque no es voluntad de Dios. Y tampoco me voy a pelear con Dios porque, ay Señor, tú siempre te pido a la Virgen María y siempre me lo das y ahora no. No, porque también sé que no es para mí. Entonces es importante que, o no es el tiempo, Señor, igual y no es el tiempo. Si es para mí o no es el tiempo, bueno, tú sabrás, pero ayúdame a aceptar tu voluntad. Y ya, entonces son cositas que yo practico, que hoy te las quise traer aquí al canal para que tú también probablemente te ayuden, probablemente algo de lo que hoy te dije te va a ayudar muchísimo para tu caminar o crecimiento espiritual. Y pues bueno, recuerda, rezo del rosario, pedir a la Virgen María, visitar el Santísimo o visitar el Sagrario y confesarte. Si no, esto no sirve. Es importante que tengas mínimo estos requisitos para que esto que estás haciendo, Dios y la Virgen María puedan, la Virgen interceder por ti y Dios cumplirte el milagro si es su voluntad, ¿no? Acuérdate siempre esto. Termina tus oraciones y Señor, si tú quieres, yo quiero. Si no quieres, no quiero. Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga como tú quieras y no como yo quiero. Acuérdate de las palabras de Jesús, ¿no? Si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta y Él no se equivoca. Nosotros sí, porque somos humanos. ¿Ah? Entonces, ya iremos tocando, repito, videos un poquito más específicos de algunas cosas que quiero seguir compartiéndote para que te puedan ayudar en tu crecimiento. Y pues bueno, si tienes dudas, déjamelo en los comentarios. Estaremos aclarándolo para videos posteriores. Que Dios te bendiga.